la primera hora con el abogado Jaime Aguilar Smith, abogado. Sí. Todavía, en pleno siglo XXI, seguimos consumiendo la historia, nos siguen vendiendo la misma historia. ¿Desde qué año los militares le entregaron el poder a los políticos, a los civiles? En el 80. Sí. ¿A dónde están esos verdaderos hombres que han dirigido la nación? ¿Por qué tenemos que seguir hablando de Cabañas, de Francisco Morazán? ¿A dónde están aquellos hombres que han dirigido y que, óigame, que han gobernado masas humanas en Honduras? Sí. ¿Usted ha oído hablar de alguno? Se oye en una forma muy esporádica, ¿ves? No algo como sentido. Pero ¿sabe lo que ha faltado aquí? Que escuelas y colegios, como usted menciona bien, más en el pasado que en el presente. Es cierto que nuestros patriotas, nuestros próceres como Cabañas, Morazán, Valle, en ciertos momentos desempeñaron un papel preponderante. Pero seguir hablando de ellos en este día, cuando hay otras personas que se han preocupado por nuestro bienestar, por la seguridad del pueblo y todo eso, no es justo. Pero ¿sabe qué sucede? Que como todo se ha politizado, si ha sido un nacionalista bueno, los liberales con el superior no lo mencionan, y a la inversa. Entonces ha habido mucho egoísmo a través de toda la historia de Honduras, de unas personas para con otras. La historia de Honduras tendrían que escribirla extranjeros para que pudiéramos aceptarla, porque se le escriben los hondureños, dicen, no, aquel era liberal, fue malo, de aquel no, aquel, y así, cada uno tacha, y es muy poco aquel que quiere reconocerle el verdadero valor a nuestros personas sobresalientes. Fíjate, vaya, hablando de Puerto Cortés, ¿cuántas personas conocen la historia del 4% de Puerto Cortés? Muy pocas. Sí. Y usted va a ver un montón de personas que se apartaron de eso, tuvieron gran miedo a Suazo Córdoba en su tiempo, que no quisieron meterse, pero ahí aparecen como los grandes defensores del 4%, cada vez que hay campañas políticas. Gente que usted no la vio en las calles ni nada, que no arriesgaron nada. En cambio, los verdaderos, ¿quiénes hablan del doctor Juan Lara Cepeda? Doctor Rolando Orellana, de don Miguel Sauceda, de doña Angelita Saldívar de Puerto, y todas aquellas personas que nos acompañaron en la lucha, ninguno. Mientras sigan los mismos alcaldes, mientras sigan los mismos diputados, ninguno de ellos va a hablar. En el colegio nadie conoce la historia del 4%. Eso sí, es. Sí. Ese es el tema, abogado, sí, que yo quisiera, que nos han convertido a los hondureños en solamente en mercadería a su manera. Sí. Nos han convertido en consumidores que en realidad, abogado, da lástima que en pleno siglo XXI, hace cuántos siglos fue esto de los paladines de Centroamérica. Sí. Bueno, estamos cumpliendo 121 años. Un siglo, un cuarto casi. Sí, casi los 2 siglos. Casi sobre 2 siglos hablando de lo mismo. ¿A dónde están entonces los grandes políticos? Vamos a hablar de ellos solamente porque no quieren salir de la teta pública. Sí. Es de lo único que se habla de ellos. Es cierto. Mire usted en su momento, abogado. No es porque lo tenemos aquí ni queremos agraciarnos con usted. Usted llegó al Congreso, legisló, dejó sentada las bases de un 4%. Una lucha de un grupo pequeño. Correcto. Pero aquí está. Se fue a la llanura, hoy vuelve a pelear de frente porque siente que aquellas conquistas se han perdido, y eso le está dando a usted la oportunidad que por lo menos en las escuelas de Puerto Cortés se hable de usted, y no se habla. Eso es lo que yo estoy reclamando como verdadero porteño. Sí, es cierto. Y hay un montón de porteños, pues, el tema es mejor de Puerto Cortés, que a través de toda la historia de Puerto Cortés han hecho algo por Puerto Cortés. ¿Quién hizo las primeras calles, los primeros rellenos de la calle de Puerto Cortés? El padre del doctor Saúl Rodríguez, cuando fue alcalde, que era Coronel Rodríguez, no sé cómo le llamaban, pero se ha olvidado. Y así mucha gente que luchó por Puerto Cortés, que lo fue desarrollando poco a poco, se olvidan. ¿Por qué? Porque, repito, mucho egoísmo. La gente, digamos, según el que escribe la historia, bueno, que no quieren escribir historia de Puerto Cortés. Hay muy poco. Fíjate que me sorprendió el otro día que ahí enfrente, donde estaba antes la terminal de la Citul, hay un parqueo. Y en una de las paredes hay unos diarios de 1986 y así, con la lista de todas las personas que participamos en la lucha del 4%, y diarios viejos de aquellos tiempos.
y una lista de toda una serie de ciudadanos sobresalientes de Puerto Cortés. Puche, que si eso debía estar en un museo, no porque algunos de nosotros estemos ahí, sino porque es la verdadera historia de Puerto Cortés. Fíjate que antes, usted recuerda a don Carmelo Celano. Claro. Mantenía una historia de Puerto Cortés que no la tiene ningún porteño. Se murió el señor, hasta ahí llegó la historia de Puerto Cortés. Nadie se ha preocupado por seguir esos pasos. Don Fausto Tomás tiene una serie de fotos, pero ya fotos de Puerto Cortés, pero claro, son de los estados, las calles de Puerto Cortés, las casas, todo eso, pero de personas de Cortés, lo que hicieron de Cortés y todo eso, es raro el que lo sabe, y se cuentan tal vez así en la casa, pero no hay un libro sobre la historia de Puerto Cortés. Es una tristeza. Esas son las cosas que a uno de repente no las entiende muy bien. ¿Por qué en Puerto Cortés no se habla de aquella revolución moral que encabezaron muchos porteños, esa conquista del 4%, aquella draga que se trajo para levantar el suelo de la península? Sí. De aquella primera calle, de aquella historia del ferrocarril? Aquí tenemos nosotros al abogado. De él se debería estar hablando en las escuelas públicas, por lo menos hoy, y en las escuelas privadas. ¿Por qué no? Si todos fuimos beneficiados. Sí. Aunque sea con la historia, pero tenemos que ser beneficiados aunque sea con historia, abogado, aunque no hayamos disfrutado un tan solo peso, pero por lo menos enriquecer la historia. Abogado, vámonos al grano. Se debe de llegar al Congreso, abogado, para legislar. Puerto Cortés en pleno siglo XXI no tiene una casa de la cultura. Cierto. Se necesita ir al Congreso para presentar la moción y que se le autorice al alcalde a hacer la casa de la cultura. Un político que no le interesa la cultura de un pueblo, yo pienso que es un político mediocre. Sí. ¿O estoy equivocado, abogado? Y conste que no se necesita ir al Congreso. Si él tuviera un poco de visión hacia Puerto Cortés, con los millones que han entrado en los últimos 25 años, tendríamos una casa de la cultura, tendríamos un teatro, una escuela de bellas artes. Correcto. Sí. Vayamos a la feria que acaba de pasar. Yo no me di cuenta que viene algún acto cultural a Puerto Cortés. Todos los años vienen chinamos, vienen las ruedas, viene esto, pero no traen nada. Un recital, un pianista, algún poeta de los hondureños, de los pocos que están quedando, porque estamos perdiendo todo eso. No, ya lo está perdiendo. Los descendientes italianos tuvimos en la Iglesia Católica. ¿Ah, sí? Sí, nosotros los descendientes de italianos. Bueno, los felicito, pues ya ves, descendientes italianos y los porteños natos y todo eso. Claro que ustedes son porteños también. Sí. Pero es lo que digo, ¿por qué no nace la primera autoridad de Puerto Cortés, como siempre se le ha llamado a un alcalde? No nacen esas cosas. ¿Nos ayudaría usted, abogado, para que llegue una escuela de bellas artes a Puerto Cortés? Una verdadera casa de la cultura, un teatro. Sí. Es necesario todo eso. ¿Nos va a ayudar usted, abogado? Claro que sí, es necesario todo eso. Fíjate aquí lo que florece, vaya a ver cuántos billares tenemos, cuántas casas de prostitución asolapadas, todo eso, cantinas. Si eso es lo que florece en Puerto Cortés, estamos perdiendo, bueno, el único teatro que teníamos, lo perdimos. Fíjate, estaba revisando la historia de Puerto Cortés, que te nota cuando se enfrentó a la ley del 4%, que una de las motivaciones era cómo Puerto Cortés en aquel tiempo tenía cierto desarrollo y esperábamos desarrollarlo más. Llegamos a tener 3 teatros, uno regular, uno bueno y uno buenísimo. ¿Cuántos tenemos ahora? El que quiere ver una película la compra plagiada ahí en lo que la venden o se va a San Pedro a verla. En Tegucigalpa hay 32 compañías de cable. Bueno. No hay hogar que no tenga 1 y 2 compañías de cable. Así y es. Sin embargo los cines, están llenos. Siempre correcto, siempre sigue así. Sí. Abogado, sí. Háblenos un poquito de la Escuela de Bellas Artes. Tiene que ser necesaria, abogado. Igual que la Casa de la Cultura. No una biblioteca virtual a donde no hay nada. Una biblioteca virtual que está igual que estas paredes de pelada. Sí. Solo son madera de pino, pero por lo menos nosotros tenemos madera de color aquí. Pero nos preocupa, abogado. Se debería de llegar al Congreso para legislar, porque ya Puerto Cortés, con tanta fuente de riqueza que tiene, sí, de todos nosotros los porteños desconocidos, nosotros tenemos cantidad enorme de agua. Todavía, en pleno siglo XXI, no hay agua potable. Sí. ¿Qué se debe hacer desde el Congreso, abogado?
No, si es que el problema es que leyes tenemos para tirar para arriba. Entonces lo que necesitamos hombres, sobre todo aquí en Puerto Cortés, que cambien de visión, lo que usted mencionaba, porque no puede haber una escuela de bellas artes aquí en Puerto Cortés. ¿Cuántos pintores, cuántos pianistas, cuántos bailarinas o bailarines se pierden porque no hay esas facilidades aquí en Cortés? Entonces, tendrá que llegar el abogado Jaime Aguilar Smith para que venga el rastro municipal otra vez, porque hasta eso hace falta, abogado. Claro. La carne de nosotros es clandestina y hay uno que otro rastro, pero es privado. Es que lo elemental se ha ido perdiendo, tenemos que volver a lo elemental, a lo necesario siempre ante las márgenes y todo eso. Claro que tenemos que hacer eso. Pero le quiero decir una cosa, sí sería bueno, digamos, que el pueblo me ayudara yendo al Congreso Nacional, pero necesitaría tener un alcalde también con el que yo pudiera trabajar, porque nada me sirve a mí ser diputado en el Congreso y tener el mismo alcalde que está ahorita. Si no se cambia de plano toda la corporación municipal existente, no haríamos nada. Porque a mí no me gustaría estar buscando ayuda internacional, ayuda nacional y buscar toda la ayuda y las becas necesarias para Puerto Cortés si voy a venirse a las manos de él. Que las políticas, el actual alcalde si sale electo, reelecto, va a politizar todo como lo está haciendo ahorita. Entonces, tiene que haber un cambio grande en Puerto Cortés a nivel de presidente, a nivel de diputados, a nivel de corporación municipal, para que podamos trabajar en la misma sintonía, en la misma onda. Puerto Cortés se está rezagando. Yo mencionaba la vez pasada que cómo es posible que en Ceiba ya haya un centro de estudios universitarios. Se está empezando la carrera a tiempo y lo tienen lo que usted mencionaba de agricultura, también ahí tienen una especie de zamorano pequeño a nivel de la Ceiba. Tela ya empezó con su centro de estudios universitarios, Progreso ya lo tiene también y de repente lo va a tener Choloma antes que Puerto Cortés. ¿Por qué? Porque el alcalde no se ha preocupado por eso, se preocupa por otras miles de cosas innecesarias en Puerto Cortés, no hay prioridad en lo que está haciendo, donde gastan miles de millones que a la larga nadie sabe si en realidad se gastan o no se gastan, pero Puerto Cortés no está al ritmo de desarrollo que debe estar con los miles de millones que han estado entrando en los últimos 25 años al puerto. Entonces tenemos que empezar una casa de la cultura, una casa de bellas artes, estas escuelas técnicas que son necesarias, un instituto técnico, la universidad pública, tenemos que tenerla aquí en Puerto Cortés. Tenemos que desarrollar la Laguna de Alvarado también, para producir más ingresos, porque no solo podemos estar gastando en cuestiones que sean necesarias, no producen, no se recuperan esas inversiones. Tenemos que también tener inversiones donde se puede recuperar el dinero invertido, porque el 4%, bueno, se vio que ya no pasó de abril, y el próximo año no vamos a tener 4%. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar fuentes de ingresos, o vamos a tener que volver a los subsidios que nos mantuvieron los presidentes 25 años atrás. Que si el alcalde era el mismo partido del presidente, bueno, tenga estos subsidios, 100,000 empiras, haga esto, o $500,000 haga esto. No podemos seguir así. Si ya llegamos a tener 300 millones en la mano a través de un decreto ley, ¿por qué lo perdimos? ¿Y por qué no vamos a tratar de recuperarlo? Si el 4% ha sido la vida de Puerto Cortés en 25 años. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese montón de obras? Leyes se pueden hacer, pero si no hay fondos no estamos haciendo nada. Se habla tanto de la autonomía municipal, pero se habla de una autonomía política, una autonomía utópica. Sin dinero nadie es autónomo. Vaya lo que estamos mañana se celebra el 15 de septiembre. Y en parte, no en un 100%, yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que no hay ninguna independencia. La verdad es que somos independientes en una forma somera, pero mientras no tengamos dinero, mientras no empleemos adecuadamente nuestros recursos, mientras estemos regalando nuestros recursos, mientras estemos vendiendo la tierra para que vaya a rellenar Nueva Orleans y otras cosas como esas, ¿cómo vamos a ser independientes? Sí. Abogado, usted me dio un punto que después de los comerciales quiero que me ayude. Correcto. Se está vendiendo la patria a pedazos y estamos hablando de un país independiente. Así es. Sí. ¿Qué le parece? Dicen por ahí que se está vendiendo la patria, el país, a pedazos. Correcto. ¿Se ha enterado usted de este tema? La ciudad de modelos. ¿Ya se ha enterado? Sí, claro que sí.
platicamos un poquito al regreso de los Con todo comerciales. gusto, claro que sí. No nos cambia, volvemos.